Y vamos a, cuando comience la grabación, a entrar a nuestra pantalla digital. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer en esta clase, y fíjense que yo creo que les va a gustar de esta manera, lo primero que nosotros vamos a hacer es escribir la unidad con la cual nosotros vamos a trabajar. Y esa unidad va a ser la unidad número 1. Esa unidad número 1 va a ser el estudio del conjunto de números reales. Y lo subrayamos porque es una parte bien importante de la temática que nosotros vamos a estudiar. Ahora ustedes dirán, profesor, ¿y cómo nosotros podemos reconocer a los números reales? De la siguiente manera. Resulta que para poder construir el conjunto de los números reales, nosotros primero tenemos que considerar, reconocer o recordar que existe un conjunto más pequeño que se llama el conjunto de los números naturales. Y que ese conjunto de los números naturales se escribe con la simbología n, que es esta simbología matemática que tiene dos rayitas al principio y que es una n. Este es el conjunto de los números naturales. Si yo trazo una recta y yo digo que este es el conjunto de los números naturales, yo tendría que decir a partir de dónde comienzan los números naturales. Entonces comienza en el 1, después va al 2, después va, no me quedó muy bien, 3, después va al 4, 1, 2, 3, puntos suspensivos, porque sigue el conjunto de los números naturales. Algunos de ustedes dicen, o podrán decir, son los conjuntos de números que me permiten contar. Otro conjunto que yo necesito es el conjunto de los números enteros. En el conjunto de los números enteros, la letra que lo identifica es la letra Z de este tipo cursiva numérica, que es una Z con doble rayita en el centro, que si nosotros la vamos a identificar por medio de una recta, y yo coloco la recta aquí y digo que es la recta de los números enteros, ahora aquí la cosa cambia, porque en el centro va a estar el 0. Para acá yo voy a tener el 1, para acá yo voy a tener el 2, para acá yo voy a tener el 3, puntos suspensivos. E igual forma, a la izquierda del número 0 voy a tener el menos 1, voy a tener el menos 2, voy a tener el menos 3, puntos suspensivos. Observen que en los naturales no hay nada a la izquierda, pero que en lo entero hay desde 0 a la derecha y desde 0 a la izquierda. Los puntos suspensivos que estoy escribiendo a cada uno de los extremos de los desarrollos numéricos, lo que me está diciendo a mí es que existen más números. Ahora, ya no solo tenemos el conjunto de los naturales ni el conjunto de los números enteros. Tenemos otro conjunto. El otro conjunto que nosotros vamos a ver es el conjunto de los números racionales. Perdón, vamos a escribirlo correcto. Racionales. Y el conjunto de los números racionales se escribe con una letra específica que es la letra Q, pero se le escriben dos rayitas para identificar que es una simbología de un conjunto, el conjunto Q, con dos rayitas. Recuerden, este es n, natural, este es z, entero, y este Q que tengo acá es de los racionales. Entonces ustedes dirán, profesor, ¿y cómo se conforma este? Los racionales son de la forma A dividido por B. Por supuesto, B tiene que ser diferente de 0, de tal manera que yo pueda tener un cociente. Y ustedes dirán, A y el número B
deben pertenecer al conjunto de los números enteros. Esta letrita que está acá, esta que está acá, lo que significa es pertenece. ¿Ok? Para que nosotros nos vamos familiarizando con la terminología. Quiere decir que si yo escribo una recta numérica y esa recta yo le digo que es la recta del conjunto Q, yo puedo establecer el 0 acá. Y ustedes dirán, profesor, ¿y cómo es eso? Claro, porque si A es 0 y B es cualquier número, al dividir 0 entre cualquier número me da este. Pero si yo, por ejemplo, yo ubico aquí el 1, yo sé que en el medio, entre 0 y 1, yo tengo el 1 partido en 2. Si yo escribo el 1 y escribo el 2, yo sé que entre 1 y 2 aquí en todo el centro yo puedo escribir 3 sobre 2. Pero más aún, si yo dibujo una recta auxiliar a esta y yo describo que por aquí está el 1 y por aquí está el 2, esto de forma ampliada, aquí yo puedo colocar infinitos, muchos números de la forma A partido en B, que son de la forma racional, una división, una fracción. Es decir, que el conjunto de los números naturales está incluido en el conjunto de los números enteros. Esto que está acá significa inclusión, es como una C un poquito larga con una rayita. Esto es totalmente incluido. Y que el conjunto de los números enteros también está totalmente incluido en el conjunto de los números racionales. ¿Qué indica esto, jóvenes? Que si uno lo ve en perspectiva como un conjunto, yo tengo un conjunto acá chiquitito, que ese conjunto que está formado por numeritos acá, es el conjunto de los números naturales. Ahora, yo tengo un conjunto más grande, que está formado por los puntos azules, pero también los puntos azules están adentro, y ese es el conjunto de los números enteros. Pero yo tengo un conjunto aún mayor, que es el conjunto este más grande, que es el conjunto, perdón, que es el conjunto Q. Y ese conjunto Q tiene puntitos no solo aquí, sino también dentro. Es decir, este es pequeño, está contenido en el azul y el azul está contenido en el verde. Voy a tomar otra hoja en mi pizarra para seguir en la parte de abajo. Ustedes dirán, profesor, pero ahí faltan números. Claro, falta el conjunto de los números irracionales. El conjunto de los números irracionales se escribe con una I doble, esta I que yo tengo acá. Y esa va a estar formada por las formas que son radicales de números que pueden ser de la forma raíz de A, pero también se pueden escribir como radicales enésimos B, donde por supuesto A y B van a pertenecer a el conjunto de los números Q siempre y cuando se puedan sustituir, ¿ok? Porque aquí yo no voy a poder sustituir un A que sea negativo. A en todo caso debe cumplir con ciertas propiedades. Entonces, para un ejemplo de los números racionales, yo puedo tener la raíz de 3, puedo tener la raíz quinta de 8, puedo tener al número pi, vamos a escribir bien el número pi, puedo también el número e. ¿Por qué? Porque estos números que están acá son números trascendentes y estos números especiales trascendentes están en el conjunto de los números irracionales. Ahora, el conjunto
irracional y el conjunto racional son conjuntos disyuntos. Y ustedes dirán, ¿y cómo es eso? Son diferentes. Entonces uno dice, ajá, profesor, ¿y cómo sería entonces la situación? De esta manera. Lo voy a hacer por medio de cuadritos para que se den cuenta, ¿ok? Vamos a ver si... Yo voy a dibujar aquí un cuadrito. Y aquí voy a separar. Y aquí voy a meter otro cuadrito. Y aquí voy a meter otro cuadrito. Entonces voy a ir señalando con letras qué conjunto es cuál. Aquí voy a tener el conjunto de los números irracionales, aquí. Y le voy a colocar puntitos para señalar qué son esos números. Luego voy a hacer en azul el conjunto de los números racionales, el Q. Y va a estar formado por esto. Después voy a tener un conjunto más adentro, que es el Z. Está aquí. Y después voy a tener uno más adentro, que es el natural, que son estos. Ahora, la suma de todo esto me va a dar a mí como resultado el conjunto de los números reales. Todos estos van a formar el conjunto de los números reales. Vamos a subrayar todo esto. Preguntas al respecto, jóvenes. ¿Está claro esto acá? Me gustaría que hablaran. Sí, profesor. Muy bien, perfecto entonces. Vamos a continuar entonces. Hay una axiomática. De números reales. Pero esa axiomática a mí no me gusta el nombre. Porque si ustedes en media recuerdan cuando estaban hablando de la axiomática son proposiciones no demostrables. Son proposiciones que se toman como cierto. A mí me gusta trabajar más en función de lo que se llaman las propiedades. Entonces nosotros vamos a ver propiedades de los números reales. Recuerden que nosotros estamos hablando, y lo subrayamos por supuesto, ¿ok? Esta es la axiomática de los números reales que los vamos a estudiar como propiedades. Recuerden que el conjunto de los números reales nosotros los vamos a describir con la letra R mayúscula, pero dos rayitas aquí al principio. ¿Ok? Entonces, vamos a escribir aquí algo. Supongamos que la letra A y la letra B son números reales. ¿Ok? Entonces ustedes dirán, ¿cómo es eso, profesor? No lo veo muy claro. Les voy a explicar. Yo trazo una línea. Esa línea para mí va a ser una recta. Esa es la recta real. Yo puedo ubicar aquí en el centro un número, por aquí otro número, por aquí otro número, por aquí otro número, por aquí otro número. Y ustedes dirán, ah, ya, puedo ubicar el 0, puedo ubicar el 1, puedo ubicar el 2, puedo ubicar el -1, puedo ubicar el -2, pero además de eso, yo puedo ubicar números acá en el medio. Por ejemplo,
Yo puedo ubicar aquí un punto, una rayita, y decir que este es el punto 1 partido en 2. Ah, pero el 1 partido en 2, como es una fracción, también lo puedo escribir como un número decimal, el 0,5. Quiere decir de que tanto el A como el B son números que están aquí. Algunos de ustedes dirán, ah, profesor, ¿y cómo hago yo, por ejemplo, para colocar aquí dentro de esta estructura la raíz de 2? ¿Cómo yo lo pongo aquí? Interrogación es esto. ¿Cómo yo lo pongo acá? Entonces yo vengo y les voy a explicar la metodología para que ustedes recuerden cómo se coloca la raíz de un número. Yo vengo, lo primero que hago es que trazo mi recta real. Vamos a suponer que este 0 que está aquí, miren, este 0 que está aquí, lo sigo dejando aquí. Este es el 0. Y que este 1 que está aquí aquí. Y yo quiero saber dónde va la raíz de 2 aquí. ¿En qué parte va? Entonces ustedes lo que tienen que hacer es lo siguiente. Cuentan las rayitas que hay de aquí para acá. 1, 2, 3 y 4. Entonces las mismas rayitas que hay de aquí cuentan para arriba. 1, 2, 3 y 4. Entonces ustedes dicen, ah, profesor, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, ahora nosotros vamos a unir por medio de una recta desde donde está el 0 hasta que está aquí, desde aquí hasta abajo y desde aquí hasta aquí. Entonces uno después dice, ah, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, ahora ustedes ponen aquí, pinchan aquí el compás, ponen el extremo aquí de su lápiz y trazan hacia abajo una curva. Bueno, no me está quedando muy bonito que digamos, vamos a ver de qué manera lo podemos mejorar. Trazan una curva para acá. Y llega hasta aquí. Cuando él llega hasta aquí, precisamente aquí es donde está la raíz de 2. Indudablemente es porque desde aquí hasta aquí esto vale 1 y desde aquí hasta aquí esto vale 1. Y eso es aplicando Pitágoras, según lo vieron ustedes. Por eso después lo vamos a estudiar nosotros a mayor profundidad. Entonces vamos a ir con las propiedades. Ya sabemos de que A y B son cualquier número. Puede ser el 1, puede ser una raíz, puede ser una fracción, puede ser un número trascendente. Entonces vamos con la primera propiedad, que es la propiedad conmutativa. Y lo subrayamos. Esa propiedad conmutativa se cumple para la suma y se cumple para el producto. Y ustedes dirán, ¿y cómo es esto, profesor? Bueno, que si yo tengo el número A y yo le sumo el número B, eso es lo mismo que el número B y le sumo el número A. Una forma de poder ejemplificar eso es con números. Es como si yo tengo el número 5 y le sumo el número 2, eso va a ser lo mismo que tomar al número 2 y sumarle al número 5. Y eso es lo que hicimos acá. Quiere decir que en los números reales la suma es conmutativa. Ah, pero no solo para la suma, sino también para el producto. Es decir, que si yo tengo a A y lo multiplico por B, es lo mismo que tomar B y multiplicarlo por A. Como un ejemplo que yo estoy colocando aquí a la derecha, yo voy a tomar los mismos números. Quiere decir que si yo tengo 5 y lo multiplico por 2, eso va a ser lo mismo que 2 y multiplicarlo por 5. Total, 5 por 2 es 10 o 2 por 5 es 10. Y esta es la famosa frase de que el orden de los elementos que estoy aquí yo multiplicando no altera el producto. ¿Ok? El orden no importa.
Después de haber visto la propiedad conmutativa de los números reales, vamos a la propiedad asociativa. Es decir, vimos conmutativa, ahora vamos a asociativa y la subrayamos. En la propiedad asociativa no solo se verifica para la suma, sino para el producto. ¿Qué quiere decir? Voy a abrir un paréntesis y voy a escribir la suma asociada de A y B. Pero yo le voy a sumar otro número que es el número C. Según la propiedad asociativa, yo puedo tomar a A y sumarlo con B más C. Es decir, no importa cómo yo los esté sumando, el resultado siempre es el mismo. ¿Qué indica esto? Que si yo, por ejemplo, tengo 3 y le sumo 2 y a todo eso yo le sumo 5, eso debe ser lo mismo que 3 y sumarle a 2 más 5. Si nosotros sacamos las cuentas, 3 más 2 me va a dar 5. Y al sumar 5 y 5 me da 10. Y de igual forma, de este lado, si yo tengo 2 y 5 y yo lo sumo, me da 7. Y al sumarle el 3 me da 10. Esta es la asociativa para la suma. Pero para el producto también lo verifica. Porque si yo tengo A y lo multiplico por B, lo encierro entre paréntesis y lo multiplico por C, eso debe ser lo mismo que tomar el A y multiplicar por la asociatividad que yo tengo de B y C. Si nosotros lo vemos con estos mismos números, es como si yo digo, tengo 3 y lo multiplico por 2 y luego lo multiplico por 5. Según esta propiedad asociativa para el producto, eso debe ser lo mismo que 3 multiplicado por 2 y multiplicado por 5. Fíjense que si yo multiplico 3 por 2, que yo no estoy sacando las cuentas, pero lo voy a verificar acá, 3 por 2 me da 6 y eso me da por 5. Y aquí me queda 3 y yo multiplico 2 por 5 es 10. Al multiplicar 6 por 5 es 30 y al multiplicar 3 por 10 es 30. Y aquí se verifica la propiedad asociativa. Entonces, tengo la conmutativa, tengo la asociativa, pero también tengo la propiedad distributiva. Y lo subrayamos. En la propiedad distributiva, yo voy a considerar las mismas letras que son números genéricos de los reales. En esta propiedad yo lo que digo es que si yo tengo A y lo multiplico por B más C, a esto se le llama propiedad distributiva por la izquierda. ¿Por qué? Porque el A que está multiplicando está a la izquierda. Yo lo pude haber colocado también a la derecha. Y eso lo vamos a escribir ahora. Esa propiedad distributiva lo que dice es lo siguiente, que indudablemente en esta expresión este A va a multiplicar a este B y este A va a multiplicar a este C. Así que aquí me queda A que multiplica a B más A que multiplica a C. De igual forma, si yo en vez de escribir esto de esta manera, yo escribo B más C y ahora yo lo multiplico por A, quiere decir en este caso que el A que está acá va a multiplicar al B y el A que está aquí va a multiplicar al C. Al multiplicar A por B me da AB. Y esto lo puedo arreglar por propiedad conmutativa. Y al multiplicar A por C me da A por C. Y si ustedes ven, tanto este resultado como este resultado deben ser los mismos. Una forma de ver eso es con un ejemplo. Supongamos que yo tengo 2 que va a multiplicar a 3 más 4. Al sacar las cuentas, eso me da 2 por 3 más 2 por 4.
Si yo multiplico 2 por 3, eso me da a mí como resultado 6. Y al multiplicar 2 por 4, eso me da 8. Y el resultado de 8 y 6, indudablemente que es 14. Si yo lo hago de la otra forma, y yo digo, por ejemplo, que ahora yo tengo el 3 más el 4 y lo voy a multiplicar por 2, al multiplicar el 2 por el 3 y el 2 por el 4, el resultado que yo obtengo aquí es 2 por 3 más 2 por 4. Y si ustedes ven, al multiplicar 2 por 3, eso me da 6. Y al multiplicar 2 por 4, eso me da 8. Y el resultado final de eso es 14. Entonces fíjense que esa es la propiedad distributiva para el conjunto de los números reales. Uno dirá, profesor, ¿y cómo se puede eso aplicar en el cálculo? Lógico, cuando nosotros estemos resolviendo algún problema que tenga de una u otra manera, veámoslo así, la resolución de un límite, una derivada, una ecuación, ustedes tendrán que aplicar alguna de estas propiedades para que los resultados se les hagan más sencillos. Vamos a colocar, por ejemplo, aquí un uso de la propiedad distributiva. Y ustedes dirán, ¿y cómo es esto? Claro, porque por ejemplo, yo voy a escribir aquí un ejemplo que lo voy a categorizar como A y digo, ¿qué tal si yo tengo al número 5 y lo voy a multiplicar por X y yo le sumo 6? ¿Qué me da eso? Aplicando la propiedad distributiva. Entonces ustedes dicen, profe, pero usted ya nos explicó que este número va a multiplicar a este y que este número va a multiplicar a este. Pero esto es una X, es una variable. No hay problema, porque si eso es cierto y yo voy a multiplicar 5 por X más 6, eso es 5 por X, como está indicado acá, es 5X. Y 5 por 6 me da 30. Si yo, por ejemplo, tengo otra proposición B, y en vez de escribir 5, yo escribo 2 partido en 3 que va a multiplicar a 2x menos 5. Al multiplicar, yo multiplico el término que está aquí por este término y el término que está aquí por este término. Entonces aquí me queda 2 sobre 3 que multiplica a 2x menos, porque tengo el menos acá, 2 sobre 3 que multiplica al 5. Sacando mis cuentas me queda, quitando los paréntesis, al multiplicar este 2 por este 2 que está aquí, me va a quedar que 2 por 2 es 4. Vamos a hacerlo en el color específico. 2 por 2 es 4, todo partido en 3 por x, menos, al multiplicar este 2 por este 5, me queda 10 partido en 3. Coloquemos otro ejemplo. Supongamos que yo tengo por acá en este ejemplo, la letra A, que es un número, la letra B, que es un número, y yo lo estoy multiplicando por las variables X más Y. Entonces ustedes dirán, profesor, ¿y cómo se puede hacer esto? Una forma es que todo esto multiplica a X y todo esto multiplica a Y. Quiere decir que yo puedo escribir aquí al A más B que multiplica al X más el A más B que multiplica al Y.
Y al multiplicar, indudablemente que yo tengo que multiplicar aplicando propiedad distributiva el X por el A y el X por el B, el Y por el A y el Y por el B. Y aquí me da como resultado A por X, AX, B por X, BX, A por Y, A por Y, y B por I, B por I. Otra forma sería comenzar a multiplicar. ¿Cómo? Fíjense cómo lo voy a hacer yo aquí. Yo tengo A más B, lo multiplico por X más Y y hago lo siguiente. El A lo voy a multiplicar por el X y el A lo voy a multiplicar por el Y. Y lo coloco de una vez aquí. A por X, AX. A por Y, AI. Y fíjense que este término que está aquí, y este término que está aquí, está aquí. Ahora voy a multiplicar, en todo caso, es el B por el X y luego el B por el Y. Y al multiplicar, ¿qué me queda? Más B por X, que es este que es, más B por Y. Y si ustedes pueden verificar, B por X está aquí y está aquí. Y B por I está aquí y está aquí. Entonces, ustedes pueden escoger cualquiera de las dos formas para encontrar ese tipo de expresiones. Por supuesto, no olviden de que aquí hay que eliminar los paréntesis. ¿Ok? Y esa es la idea fundamental. Bueno, resulta que ahora vamos a ver ciertas características en la parte de los números con respecto a la adición, multiplicación, sustracción, división. Entonces vamos a comenzar primero con la parte de la adición y la sustracción. Estos son dos operaciones. Disculpe un minuto. Hola, buenos días. Ya, disculpen, tenía una llamada ahí rara. La adición y la sustracción. Yo quiero que ustedes entiendan. La adición es la operación y la suma es el resultado. Es decir, que cuando yo digo 5 sumado con 2, eso me da 7. 7 es la suma, pero 2 más 5 es la adición, es la operación. Son dos cosas muy distintas. Entonces, en esta parte nosotros vamos a ir de a poco. Lo primero que tenemos que tener es una consideración importante. El número 0, y lo escribo entre comillas, es especial, y lo vamos a decir así, para la operación adición. Coma. Recibe el nombre de identidad aditiva. Esta palabra identidad aditiva la voy a subrayar porque es muy importante. Y ustedes dirán, ¿y por qué? ¿Por qué? Porque si yo tomo al número A, que pertenece al conjunto de los números reales, y yo tengo a A y le sumo el número 0, eso me vuelve a dar el A. Es una identidad porque cualquier número que yo le sume el 0 me va a dar el A.
Y esta es la propiedad de este número 0 que yo tengo en esta parte. Punto y seguido. Ahora, todo número real, vamos a escribir aquí una coma, real A. Recuerden que esto dice pertenece, ¿no? Todo número real A tiene un negativo. Y ustedes dicen, ¿cómo es eso, profesor? Sí, tiene un negativo de la forma menos A. ¿Qué indica esto? Que verifica, ustedes pueden indudablemente decir que satisface, que si yo tomo el A, que es un número real, y yo le sumo su opuesto, cada vez que yo sume un número con su opuesto, me da como resultado al número 0. Entonces, fíjense, yo tengo un número, le sumo el 0, me vuelve a dar el número. Yo tengo un número, le sumo el opuesto, y eso me da el 0. Y eso por definición es porque si yo tengo a y yo le sumo menos a, cuando yo elimino los paréntesis, aquí me queda que esto es a, y al tener el más y al tener el menos, como yo multiplico estos signos, el resultado es menos a, y por eso ese resultado es 0. Recuerden que ustedes tienen que recordar aquí las propiedades que dicen que si yo tengo más y lo multiplico por más, eso me da más. Que si yo tengo más y lo multiplico por menos, eso me da menos. Que si yo tengo menos y lo multiplico por más, eso me da menos. Y que si yo tengo menos y lo multiplico por menos, eso me da más. Entonces, estas son propiedades que no las podemos pasar por alto cuando estamos multiplicando los signos, ¿ok? Vamos a quitar lo que está afuera, que más bien me está molestando. Quito esto y quito esto. Más por más me da más por menos me da menos, menos por más me da menos y menos por menos me da más. Continuemos con esta teoría. Yo tomo otra hoja en mi pizarra y escribo la siguiente aclaratoria. Para combinar números reales positivos con números reales negativos, se siguen las siguientes propiedades. Dos puntos, y voy a bajar un momentito acá. Entonces, vamos con las propiedades. Se le pueden colocar a esto indudablemente propiedades de negativos para que no tengamos problemas. Y los subrayamos. En esas propiedades de negativos vamos con la primera. La primera propiedad lo que dice es que si yo tengo al número menos 1 y yo lo multiplico por A, que es positivo, el resultado es menos A. Y ustedes dirán, ¿cómo es eso, profesor? Claro, por ejemplo, yo tengo acá el número menos 1 y yo lo voy a multiplicar, por ejemplo, por el número 8, eso me da como resultado menos 8.
Segunda propiedad. Si yo tengo, por ejemplo, menos y lo voy a multiplicar por menos a, indudablemente que cuando yo quito los paréntesis que me queda menos, por las reglas que nosotros ya describimos aquí, al tener menos por menos, eso me da más. Entonces aquí me quedaría el a. Ustedes dirán, profesor, ¿por qué no le coloca aquí positivo? Porque queda sobreentendido. ¿Qué indica esto? Que si yo tengo acá el menos 1, perdón, que si yo tengo menos y escribo menos 8, menos por menos me da más y el resultado me da 8. La tercera propiedad es que si yo tengo entre paréntesis a un número negativo, que es menos a, y yo lo multiplico por el número b, eso es lo mismo que escribir, y pongan mucha atención, a y lo multiplico por el número negativo b. Y eso también va a ser lo mismo que escribir menos afuera a multiplicado por b. Y ustedes dirán, ¿y cómo es eso, profesor? Bueno, supongamos que yo tengo en este ejercicio al número menos 8 y yo lo voy a multiplicar por el número 6. Según esta propiedad, eso es lo mismo que 8 y multiplicarlo por menos 6. Y según esa misma propiedad, es lo mismo que escribir afuera menos y decir 8 por 6. Ustedes pueden verificar para que vean que da el mismo resultado. Cuarta propiedad. Si yo tengo un número negativo menos a y lo multiplico por un número negativo menos b, ¿ok? Eso siempre va a ser a multiplicado por b. ¿Por qué? Porque al multiplicar menos por menos, según la regla que yo tengo acá, eso me da positivo. ¿Qué indica esto como ejemplo? Recuerden, punto y coma, ¿no? El ejemplo está aquí al lado. Que si yo tengo en este ejercicio al número menos 8 y yo lo multiplico por menos 6, eso va a ser lo mismo para mí que tomar al 8 positivo y multiplicarlo por el 6 positivo. Quinta propiedad. Si yo tengo menos y yo tengo la suma de dos números, eso siempre va a ser igual a menos el primero menos el segundo. ¿Qué indica esto? Que si yo, por ejemplo, tengo menos y tengo 8 más 6, al quitar los paréntesis, el menos afecta al 8 y me queda menos 8. Y el menos afecta al más del 6 y me queda menos 6. Sexta propiedad. Si yo tengo ahora menos y lo que yo tengo aquí ahora es de la forma a menos b, fíjense bien, muy parecido al de arriba, al quitar los paréntesis me queda menos a y este menos con este menos me queda más b. Un ejemplo de esto es que si yo tengo menos y tengo aquí 8 menos 6, el menos con el 8 me queda menos 8 y el menos con el menos 6 me queda más 6. Vamos a hacer como hicimos acá, fíjense. Uso de la propiedad distributiva. Ahora vamos a escribir aquí. Uso de las propiedades de los negativos, de los números, perdón, reales. No, de los números negativos, de los negativos. Para que quede más abreviado. Y vamos a subrayar esto. Entonces, en esta expresión vamos con un ejemplo primero, un A. Entonces, en ese A, por ejemplo, yo puedo tener menos X más 10.
Si yo voy a aplicar la propiedad en esta expresión, cuando yo quito los paréntesis, el menos con el supuesto más del x me queda menos x. Y el menos con el más que tengo acá me queda menos 10. ¿Qué propiedad yo apliqué aquí? La propiedad número 5. Aquí aplicamos la propiedad número 5. Supongamos que yo tengo ahora un ejemplo un poquito más grandecito. Y digo menos, y digo x más y menos z. Cuando yo quito los paréntesis me queda menos x, menos y. Y este menos con este menos me queda más z. He vuelto a aplicar la propiedad número 5. ¿Ok? ¿Qué nos tocaría ver a nosotros ahora? La parte de la multiplicación y la división. Ya no tenemos más espacio, vamos a pasar a la próxima hoja. Entonces, acabamos de ver, y disculpen que suba, adición y sustracción. Ahora vamos a ver multiplicación y división. Subrayamos. Entonces aquí comenzamos a ejemplificar. En la parte de la suma y la resta, el 0 es lo importante. Ahora aquí el importante es el número 1. Entonces decimos, el número 1 es especial para la multiplicación. Recibe el nombre de identidad multiplicativa. Entonces, esa parte de identidad multiplicativa la subrayamos. ¿Por qué? Porque el 1 se llama identidad multiplicativa. Porque, por ejemplo, si yo tomo a A y lo multiplico por 1, eso siempre me va a dar A. Es decir, que cualquier número multiplicado por la unidad me da nuevamente el número A. Y esto se va a cumplir. Voy a escribir una simbología para todo A que pertenece a los reales. Esta letrita que está aquí, que parece una A al revés, esta letrita que está acá, significa para todo. ¿Ok? Para que nos vamos familiarizando con la simbología. Punto y seguido. Todo número real A que sea diferente del 0 tiene un recíproco. Y ustedes dirán, acento en la I, y ustedes dirán, profesor, ¿y qué es un recíproco? Un recíproco es un número de la forma 1 partido en A. De tal forma que si yo tengo a A y lo multiplico por 1 sobre A, eso me da como resultado
A sobre A y al simplificar me da el número 1, que es el que yo tengo aquí, que es el número especial para la división. ¿Ok? La división es una operación que deshace o elimina la multiplicación. Coma. Para dividir entre otro número, se multiplica por el correspondiente recíproco. ¿Ok? Acento en la I. Recíproco. Por ejemplo, si yo tengo que B es distinto de 0, un número cualquiera, y yo quiero dividir A dividido entre B, eso va a ser lo mismo que A y multiplicarlo por 1 sobre B, donde sabemos nosotros que 1 sobre B es el recíproco de B. ¿Ok? Y esto se puede escribir de forma simple como la fracción o el número racional A sobre B. Ya sabemos que en este caso el A lo llamamos nosotros el numerador y el B lo llamamos denominador. Entonces ahora vamos con otra hojita más, ya con lo último del día de hoy, jóvenes, porque sé que he escrito mucho, sobre las propiedades de las fracciones. Nuevamente, como es un concepto muy importante, lo subrayamos. Primera propiedad para las fracciones. Si yo tengo, por ejemplo, a sobre b y lo multiplico por c sobre d, recuerden que c y d tienen que ser diferentes de 0. Eso va a ser lo mismo que tomar a por c y dividirlo todo b por d. Segunda propiedad. Si yo tengo a sobre b y yo lo voy a dividir entre c sobre d, eso es lo mismo que escribir, y pongan mucha atención, a sobre b y lo voy a multiplicar por d sobre c, es decir, el recíproco de este. Un ejemplo, si yo tengo 2 partido en 3 y lo voy a dividir entre 5 partido en 7, eso es lo mismo que 2 partido en 3 multiplicado por 7 partido en 5. ¿Ok? Y al multiplicar 2 por 7, eso me da 14. Y al multiplicar 3 por 5, eso me da 15. ¿Ok? Ojo con esta propiedad. Tercera propiedad. Si yo tengo a sobre b y yo le sumo c
C sobre B. Si ustedes ven aquí, yo estoy sumando dos fracciones que tienen el mismo denominador. Es decir, que este y este son iguales. Entonces yo paso una línea de fracción, coloco el mismo denominador y sumo los numeradores. Por ejemplo, si tengo 2 sobre 3 y 8 sobre 3, eso es lo mismo que 2 más 8 sobre 3 y eso es 10 partido en 3. Cuarta propiedad. Si yo tengo A dividido por B y C dividido por D, los denominadores, observen que yo tengo B aquí y ahora yo tengo D aquí. Son diferentes. Yo paso una línea de fracción y el procedimiento es el siguiente. Tengo que multiplicar primero este por este. Y después tengo que multiplicar este por este. Y después tengo que multiplicar este por este. Entonces el resultado, ¿cómo me queda? B por D. Entonces me queda B por D. Después, A por D. Me queda A por D. Y después B por C. Me queda B por C. Aquí pudiéramos sacar un ejemplo, más o menos así. Supongamos que yo tengo 2 partido en 3 más 8 partido en 5. Entonces, según esta propiedad que yo tengo acá, yo tengo que pasar una línea de fracción. 3 por 5 es 15, porque multipliqué este por este y me dio este. Y después 2 por 5 es 10. Y después 3 por 8 es 24. Finalmente arriba me queda 34 y abajo en el denominador me queda 15. Quinta propiedad. En la quinta propiedad, si yo, por ejemplo, tengo A multiplicado por C y B multiplicado por C, yo puedo simplificar este C con este C y el resultado es A sobre B. Es decir, que si en el numerador hay un número igual que en el denominador, yo los puedo simplificar. Por ejemplo, si yo tengo 2 por 5 dividido entre 6 por 5, yo puedo simplificar el 5 con el 5 y el resultado que me queda es 2 partido en 6. Esto después vemos que lo podemos simplificar. ¿Ok? Porque aquí yo puedo escribir que esto es 2 por 1 y esto es 2 por 3. Y al simplificar el 2 con el 2, el resultado final me queda que es 1 partido en 3. Sexta propiedad. Si yo tengo que el número A sobre B es igual al número C sobre D, entonces yo puedo decir que A multiplicado por D es lo mismo que B multiplicado por C. Y ustedes dirán, ¿y cómo es eso? Claro que si yo tengo dos fracciones que son iguales, yo puedo multiplicar esta por esta y la coloco aquí. Y después yo puedo multiplicar esta por esta y la coloco aquí. Y esos deben ser iguales. Un ejemplo para esto, porque no me alcanza mucho el espacio acá, es si, por ejemplo, yo tengo 2 dividido por 3 y eso es igual a 6 dividido por 9, entonces yo tengo que multiplicar el 2 por el 9 y colocarlo aquí. Eso me da como resultado el 2 por el 9. Y después tengo que multiplicar el 3 por el 6 y lo coloco aquí. Y eso me queda que es 3 multiplicado por 6. Ahora, si yo multiplico 2 por 9, eso me da 18. Y verídico, al multiplicar 3 por 2 me da 18. Y esos son iguales. Es decir, esto es lo que nosotros conocemos como la multiplicación cruzada.